tenemos en esta lámina cuál ha sido en realidad el contexto que ha estado vigente alrededor de esta reforma tributaria. ¿Qué es lo que ha generado que el Ejecutivo Nacional, a través de este decreto constituyente, establezca unas modalidades tributarias que anteriormente no teníamos disponibles? Por supuesto, forma parte de lo que es la situación de hiperinflación descontrolada, donde todos sabemos que la pérdida del valor del dinero ha sido una constante, y por supuesto en el aspecto tributario eso también tiene una incidencia bastante marcada. Por supuesto, la obligación tributaria es de naturaleza tributaria, de naturaleza pecuniaria. Estamos hablando que hubo levantamiento de penalizaciones por operaciones cambiarias entre particulares. Tenemos unas nuevas formas de pago derivadas de la misma crisis que existe con relación al efectivo, a la escasez de efectivo, y por supuesto al alto costo de la vida, donde la gente ha optado por protegerse de la inflación, facturando en dólares, cobrando en dólares e inclusive pagando en dólares. Tenemos que esto nos conlleva a una consecuencia, que es el tema de las operaciones que no se registran. Obviamente, esto me ha llevado a que si estoy pagando en divisas en un establecimiento pequeño o mediano, por supuesto, el tema de la emisión de la factura ha sido una constante también, como una especie de hábito, donde si yo recibo pagos en efectivo y ahora en divisas, con más razón todavía no emito factura, pues eso me lleva a que estoy reportando menor cantidad de ingresos a las administraciones tributarias. Y por último tenemos acá el tema de la administración tributaria, que tiene mínima capacidad para fiscalizar y verificar. Eso viene por supuesto de la mano con la precariedad de los sueldos de los funcionarios de la administración tributaria, con la jubilación o el despido masivo de funcionarios que no son afectos al pensamiento político del actual gobierno, y que por supuesto ha conllevado a que o los despiden o los jubilan o la gente simplemente se va, de tal manera que no hay chance de preparar cabalmente un funcionario de alta capacitación para poder enfrentarse a lo que es el aspecto tan especial, tan esencial y tan especializado, sobre todo, de las obligaciones tributarias. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo que ha pasado con el código desde 2011? En nuestro caso, acá la actividad se centra fundamentalmente a tocar los aspectos esenciales que ha abordado este nuevo Código Orgánico Tributario. Basta señalar que no se trata de una reforma de un Código Orgánico Tributario, se trata de un nuevo Código Orgánico Tributario. Observen ustedes que en el decreto constituyente se refiere a la consagración de un Código Orgánico Tributario sobre la base de ese decreto constituyente. No es una ley de reforma, no es una reforma parcial. De tal manera que esto nos lleva a preguntarnos por qué un código nuevo y no un código reformado en aspectos esenciales. Y eso tiene una respuesta dogmática desde el punto de vista jurídico que es justificable. Es el tema especial de cuando yo quiero sentar las bases dogmáticas distintas a lo que hemos venido manejando hasta ahora en cuanto a la orientación valorativa de lo que eran los códigos tributarios que precedieron a este código del 2020. Venimos de un código tributario aprobado mediante ley formal, el único código aprobado mediante ley formal, aparte del código de 1981, que fue el primigenio. Este código tributario vino a marcar un hito con relación a lo que había sido nuestra historia en materia de códigos orgánicos tributarios. ¿Qué pasó acá? Por supuesto tenía que dictarse un código nuevo, porque veníamos con un cambio constitucional. Pasamos de la Constitución de 1961 a la Constitución de 1999, y nada, había que ajustar y adecuar esta fundamentación valorativa de este código del 2001 a los nuevos preceptos constitucionales que estaban ya en vigencia desde el año 1999-2000, cuando se aprobó definitivamente la Constitución bolivariana. ¿Qué pasó acá? Se ampliaron las facultades de la administración tributaria, como podemos ver. Se sistematizó todo el tema de los ilícitos. Nosotros antes teníamos como un conglomerado bastante global y abstracto de lo que eran los incumplimientos de los deberes, y por doctrina y por jurisprudencia nosotros ya teníamos más o menos clasificados cómo eran los distintos deberes. No era lo mismo un deber formal de presentación extemporánea, una declaración, a una presentación de una declaración con diferencias de impuestos que me detectaran, por ejemplo, en una
fiscalización. De tal manera que este código del 2001 sirvió efectivamente para sistematizar todo el compendio de los ilícitos. Ya tenemos una visión más didáctica, tenemos una visión más detallada de lo que son los ilícitos y sabemos ya a partir de 2001 que tenemos 3 tipos distintos de ilícitos tributarios, cada uno con consecuencias distintas y en algunas ocasiones para llegarle a los mismos con procedimientos bien diferenciados, cosa que no teníamos en los códigos que presidieron este 2001. Tenemos acá código deberes formales relativos, ilícitos relacionados al incumplimiento de deberes formales, ilícitos relacionados al incumplimiento de deberes materiales e ilícitos establecidos como consecuencia del incumplimiento de los deberes de las especies fiscales y gravadas, que en definitiva no eran otra cosa más que deberes formales específicos, generalmente orientados a consumo específico de determinadas especies, de determinados productos, de determinadas mercancías. De tal manera que, reiterando acá, este tema del ilícito en el Código del 2001 se sistematizó de una manera bastante dinámica, bastante transparente y bien diferenciada. Luego teníamos como incorporación de novedad en términos generales los sumarios en materias de precio de transferencia. Por supuesto, en la reforma del año 99, la ley de impuestos sobre la renta sufre cambios importantes y entre esos cambios importantes tenemos, por ejemplo, la incorporación del tema de la renta mundial. Pasamos de la renta netamente territorial a un tema de renta mundial en globalización. Pasamos al régimen de transparencia fiscal internacional para personas con inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal y finalmente tenemos el tema del establecimiento del mecanismo de control fiscal denominado precio de transferencia. De modo tal que esto es algo novedoso, es algo bastante complejo, es algo bastante, si se quiere, técnico. Y por supuesto el tema del sumario para reparos que se derivan de esta materia muy especial de precio de transferencia tuvo que ser objeto de un plazo, de la consagración de un plazo especial, ampliado, 4 meses para los descargos. En el caso normal y corriente, nosotros sabemos que un descargo para un sumario común y corriente, cualquier otra materia general, es de 25 días después de notificar el acta de reparo. Y luego tenemos que para precio de transferencia el plazo para la presentación del descargo es de 4 meses y de 2 años de decisión, cuando en condiciones normales pues nosotros tenemos que estos sumarios normales duran 1 año. Eso es lo que tenemos en el caso del Código del 2001. Luego tenemos en el caso del Código del 2014, se ampliaron las facultades de la administración tributaria. Ya vamos a referir un resumen en qué consistió esto. Tenemos una prescripción que se amplió de 4 a 6 y pasó de 6 a 10. Se incrementaron las sanciones, se mantuvo la sistemática de los ilícitos, pero aquí hubo unas modificaciones fundamentales. Por ejemplo, en el caso de los deberes formales incumplidos por contribuyentes especiales o por sujetos pasivos calificados como especiales, se aumenta en un 200% la sanción para estos y se incrementaron las sanciones por contravención, por el enteramiento tardío de las retenciones, se tipificaron delitos nuevos como el de la insolvencia para evadir el pago de tributos, la incitación al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones tributarias y se establece finalmente un régimen de medidas cautelares y cobros ejecutivos a cargo de la administración tributaria. Ahora bien, ¿qué pasó en el Código de 2020? Este Código de 2020 viene marcado por las circunstancias fácticas a las que hacíamos referencia inicialmente. Situación de hiperinflación descontrolada, incapacidad marcada de la administración tributaria de poder fiscalizar de manera adecuada el incumplimiento de las obligaciones materiales de impuesto por parte de los contribuyentes y viene, como quien dice, a radicalizar el tema de la orientación que a partir de 2014 se le ha impuesto a los códigos tributarios. Nosotros siempre, desde el punto de vista teórico, los expertos en derecho tributario han señalado pues que la relación jurídica tributaria en sistemas avanzados de tributación siempre se había venido tratando de manejar como una situación, como una relación de igualdad, donde la administración tenía o detentaba poderes similares, salvo los privilegios propios de su condición de sujeto activo de la obligación tributaria, salvo algunos privilegios muy concretos. En términos generales, la relación se trató siempre de llevar a un plano de igualdad a efectos de evitar
estos desmanes o estos abusos por el hecho de mi posición privilegiada en cuanto a mi condición de sujeto activo de la obligación tributaria. Más allá de ello, y por supuesto creemos derivado de ese aspecto, vemos cómo desde el 2014 lo que ha caracterizado estas reformas que se han suscitado desde el 2001 ha sido para imprimir un aspecto mucho más represivo a lo que es el tema de las sanciones. Ya lo vimos en 2001, luego pasamos a una reforma del tema sancionatorio en 2014 bastante marcada, donde había especial gravamen, especial rigurosidad en las sanciones si usted había sido previamente tipificado o catalogado por la Administración Tributaria como sujeto pasivo especial. Y pues nada, ese incremento del ámbito sancionatorio lo vimos muy marcado en el 2014. En el 2020 definitivamente nos pasamos, porque aquí viene asociado a un tema que ya había caído en desuso, como es el tema de la unidad tributaria. De esa vamos a hablar en otra sesión y bajo otros parámetros. Pero el tema de la unidad tributaria, como todos nosotros sabemos, que se estima por el mismo código que se ajusta conforme al Índice Nacional de Precio Consumidor del Área Metropolitana de Caracas de manera anual, vimos cómo la Administración Tributaria en el 2018 por lo menos modificó 4 veces la unidad tributaria. Un tema de no querer sincerar el incremento de la hiperinflación, y por supuesto eso ha tenido y va a seguir teniendo una incidencia directa en el tema tributario del particular. Ya las sanciones, por lo menos en 2020, no fue que se ajustaron en mucho más, se incrementaron las bases de las multas, sino que se establece la creación de algo novedosísimo, algo muy novedoso, como es el tema de que el cálculo de las multas se realiza sobre la base de tantas veces la moneda de mayor valor que cotice el Banco Central de Venezuela. Vamos a un ejemplo. Si la sanción, por ejemplo, para presentación extemporánea de declaraciones de impuestos viene reflejada en 100 unidades tributarias en el Código del 2014, en este Código del 2020 viene reflejada en 100 veces esa moneda de mayor valor según las cotizaciones que publique el Banco Central de Venezuela. Puede ser la libra esterlina, puede ser el euro, puede ser cualquiera de estos dinares. Entiendo que el dinar kuwaití es el más costoso de todos, pero habría que preguntarse que publique el BCB en dónde, en qué parte, en el cuadrito que todos los días modifica al cierre de las jornadas. ¿Cómo debemos entender eso y cómo lo va a manejar la Administración Tributaria? Son cuestiones que todavía están en el aire, pero supongamos que sea sobre la base del euro. Una sanción que en condiciones normales era de 100 unidades tributarias, ahora pasa a ser el equivalente en bolívares a 100 euros a la fecha en que usted pague dicha sanción. Al margen de la forma en que se promulgó este código tributario, que tiene muchísimas observaciones de índole constitucional y legal que hacerle, que no vamos a realizar en este episodio porque no viene al caso, y no porque no sea relevante o no sea importante, sino porque independientemente de cuánto pudiéramos nosotros cuestionar, que es bastante, y de hecho pudiéramos asegurar, y yo lo aseguro como abogado, que en efecto esto es totalmente irrito, porque ha sido dictado por un órgano que no tiene ni pies ni cabeza, donde no tiene facultades para promulgación de leyes. Sin embargo, fue dictado al amparo de esta Asamblea Nacional Constituyente. Al margen de eso, porque no es el momento, porque no es el caso, porque no es lo que nos ocupa, pero debemos dejar a salvo el hecho de que es totalmente cuestionable la forma jurídica a través de la cual se está imponiendo este nuevo código. Eso lo vamos a dejar engavetado por ahora, porque tenemos que tener en cuenta un aspecto esencial. Independientemente de lo que nosotros podamos argumentar válidamente como cuestionable desde el punto de vista formal y sustantivo de la formación de esta ley, va a haber un tema que para nosotros, desde el punto de vista práctico, es lo que va a determinar efectivamente un costo y un riesgo financiero cuando nosotros, en rebeldía ante la aplicación de este código, decidamos hacer oposición en cuanto a la negativa a aceptar las normativas impuestas allí. Es un tema complicado,
es un tema donde usted como contribuyente debe sentarse a analizar si efectivamente vale la pena mostrarse en franca rebeldía, la cual adicionalmente tiene connotación de delito, de ilícito sancionado con pena restrictiva de libertad, donde no nos quedan muchos caminos por donde transitar. De tal manera que, nos guste o no nos guste, tenemos que tener en cuenta algo que es lo puntual en este caso. Que independientemente de lo que sea, la administración tributaria, al momento en que vaya a salir a aplicar sus procedimientos de control, inspección y fiscalización, no lo va a hacer con el código que a usted le parezca, no lo va a hacer con el código del 94, no lo va a hacer con el código del 2001, lo va a hacer con el código que esté plenamente vigente a partir de su publicación en Gaceta en el año 2020, 29 de enero de dicho año. De tal manera que ahí les dejo su recomendación. Es verdad, tiene muchos bemoles, muchas críticas que hacerle, sin embargo, es necesario que tengamos un camino claro desde el punto de vista práctico y de lo que nos puede costar muchísimo dinero en nuestro establecimiento comercial. Tenemos aquí sanciones casi idénticas en cuantía al Código 2014, salvo, como ya lo hemos comentado, la base de cálculo no va a ser la unidad tributaria, sino tantas veces la moneda de mayor valor cotizada y publicada según el Banco Central. Tenemos adicionalmente, como punto final acá, modificaciones importantes a nivel del procedimiento de fiscalización y auditoría, derivadas de la presunción de culpabilidad, que no de inocencia, del sujeto investigado. La unidad tributaria que tenemos acá, la tenemos en este decreto constituyente, mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario. Vemos que queda, ¿para qué? Para tributos que se liquiden por periodos anuales. ¿Qué unidad tributaria voy a aplicar? La que esté vigente al cierre del ejercicio. Se ordena a los órganos y entes del poder público para que en un plazo máximo de un año, contado a partir de la publicación del código, procedan a sustituir la unidad de medida respecto de la determinación de beneficios laborales o tasas y contribuciones especiales derivadas de los servicios que prestan, en caso de estar expresadas en unidades tributarias. Se suprime la referencia al ajuste anual de la UT dentro de los primeros 15 días del mes de febrero cada año, como estaba previsto en el derogado artículo 131, numeral 15 del Código del 2014. Entonces, tenemos acá cuáles son las modificaciones sustanciales que realizó este Código 2020 con relación a la unidad tributaria. Se eliminó el rol de control de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, que se concreta mediante la emisión de una opinión favorable respecto del ajuste que hubiera planteado en su momento la Administración Tributaria. Bajo la nueva norma dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, se le atribuye de manera directa al Presidente de la República, mediante simple autorización, la fijación de la cuantía de la unidad tributaria. Se suprimió la referencia al ajuste de la unidad tributaria en función a la variación del INPC. No se sabe entonces bajo qué premisas se van a ajustar las unidades tributarias en lo sucesivo, ni sobre qué base económica pudiera el Presidente de la República realizar tales reajustes cuando el control de la Comisión Permanente de Finanzas simplemente quedó erradicado. Y finalmente desaparecen los casos o supuestos en los que la unidad tributaria continúa cumpliendo su papel de unidad de medida. Eso en términos generales con relación a la modificación o a los cambios que hubo en materia de unidad tributaria en este código de 2020. Otro de los cambios sustanciales que tuvo el código en 2020 ha sido el tratamiento fiscal que se le está otorgando a las exenciones y las exoneraciones como beneficios fiscales. Tenemos en materia de exenciones y exoneraciones los siguientes cambios. Pasan de tener un límite temporal de de tener un límite temporal de 5 años, como lo establecía el último código reformado, a un tiempo de un año, limitado, prorrogado por un periodo de tiempo igual. Fíjense que, y esto es importante que se ratifique, que se reitere, el tema interpretativo en caso de existencia de dudas con relación a los beneficios fiscales de aplicación de normas, deben resolverse por la vía de la interpretación restrictiva. Así que aquí no hay forma y manera de que se amplíe por cuestiones humanitarias, por cuestiones
de necesidad o lo que sea que maneje el contribuyente, la extensión de un plazo amplio de una exoneración, habida cuenta de que al momento de la duda y que deba resolverse por la vía de la interpretación jurídica, se va a realizar sobre la base de una interpretación restrictiva, que la administración tributaria generalmente ha asociado a lo que es una interpretación literal, de tal manera que sin dudas de ninguna naturaleza, todas las exoneraciones pasan a tener un límite temporal de un año, solo prorrogable por un periodo de tiempo igual. En las exoneraciones indefinidas, solamente quedan para instituciones sin fines de lucro dedicadas solo a actividades religiosas y de culto. Excluyen por completo las educativas, las culturales y las deportivas, y las que se determinen en las disposiciones dictadas a tal efecto por la por la Administración Tributaria Nacional. Así que lo que son de exoneraciones indefinidas que podemos conocer nosotros en materia de impuestos sucesorales, en materia de cualquier otro tipo de tributo orientadas a las actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas, ya pasan a tener un tratamiento igual al de las exoneraciones generales. ¿Por qué? Porque no están expresamente indicadas en este código como que están amparadas bajo el beneficio de exoneración. No podemos interpretar que el tiempo que no se ha consumido, porque eran exoneraciones indefinidas, como es anual, bueno, eso no queda claro en el código, porque si están amparadas en una exoneración anual y esto entra en vigencia en el ejercicio en curso, debe entenderse por vigencias de las normas tributarias que regulan periodos o ejercicios fiscales. Debe entenderse que estas modificaciones que afectan bases imponibles de esos impuestos anuales o periódicos deberían empezar a aplicarse a partir del ejercicio que se inicie después de la publicación en Gaceta, es decir, perderían el beneficio de exoneración a partir del 1 de enero del 2021, porque serían vigentes, se mantendrían vigentes todavía en el ejercicio actual. Sin embargo, vamos a ver la situación de interpretación que pueda realizar la administración tributaria, más sin embargo vamos a revisar luego el tema de la vigencia de estas exoneraciones, no solamente las indefinidas, sino las que todavía tenían un lapso para su agotamiento definitivo. Se suprime la mención contenida en la anterior versión del artículo 77 de 2014, donde en el caso de rogatoria los incentivos o beneficios se mantendrían hasta completarse los términos originales de su vigencia. Quiere decir que si usted estaba con una exoneración cuyos 5 años todavía le faltaban 3 por consumarse, automáticamente con esta publicación de este código en 2020, esos 2 años o 3 años que le faltaban por agotamiento de esa exoneración no van a seguir transcurriendo. Es decir, ya usted con la publicación en Gaceta de este código ya tiene que someterse al lapso de vigencia de la exoneración, que es de 1 año y no de 5, o del tiempo que haya previsto la norma especial tributaria que eventualmente le ha concedido usted ese beneficio fiscal. Las exoneraciones de tributos nacionales van a estar contenidas en el Decreto General de Exoneraciones de Tributos Nacionales. Dicho decreto debe ser dictado por el Ejecutivo Nacional y de acuerdo con lo que establecen las disposiciones transitorias y finales de este Código Tributario de 2020, el Ejecutivo Nacional dispone de 60 días a partir de la publicación en Gaceta del Código Orgánico Tributario para dictar ese Decreto General de Exoneraciones. Y finalmente contempla una nulidad de cualquier exoneración de tributos nacionales no encontrada, que no se encuentre contenida en el referido decreto. Aquí debemos preguntarnos cómo queda la exoneración dictada por el Ejecutivo Nacional el 2 de abril del año en curso relacionada a algunas bases de imposición de las personas naturales en materia de impuestos sobre la renta que percibieron al 2019 sueldos y salarios. Luego volvemos sobre el particular. Pasamos ahora al tema de los ilícitos tributarios y sanciones, que como comentábamos hace un momento, es quizá el tema que ha abarcado mayor modificación, no en cuanto a la sustancia de la tipificación de los ilícitos, sino a la cuantía y a la base sobre la que se va a cuantificar los incumplimientos de deberes formales materializados en multas. Ya vamos a ver y a revisar el detalle de cómo procede este nuevo sistema de ilícitos tributarios y sanciones.
¿Qué tenemos en materia de ilícitos tributarios y sanciones? Veamos. Como comentábamos al principio, las multas no vienen expresadas ahora la cuantía de las mismas en unidades tributarias. No. Ahora, como señalamos, viene expresada en tantas veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Deben utilizarse el valor de este tipo de cambio vigente al momento del pago. Las multas porcentuales, calcúlelas en bolívares, convierta su equivalente en moneda de mayor valor a la fecha de la comisión del ilícito y va a pagar utilizando el valor de la misma que estuviese vigente para el momento del pago. Exactamente lo mismo, solo que tenemos actualmente, solo que en vez de modificar o de convertir al valor de la unidad tributaria de 50 bolívares, usted lo que va a tener que revisar es el tipo de cambio que está publicado como moneda de mayor valor en el Banco Central para tener una idea del día de la emisión de la multa, para que tenga una idea más o menos en cuánto estarían, en cuántas veces moneda de mayor valor estaría convertida su sanción pecuniaria. Vamos a ver un ejemplo práctico acá de seguidas. Fíjese usted, si yo tengo una sanción de multa en el 2014 de 150 unidades tributarias por 50 bolívares, que es el valor de la unidad tributaria que estaba vigente al momento en que se prepararon estas láminas, vamos a ver que antes del cambio de la unidad tributaria, esta sanción en bolívares estaría convertida a 7.500 bolívares, ¿ok? Que puede ser una sanción de multa de 150 unidades tributarias en el Código del 2014, pues haber omitido presentar la declaración de impuestos anual o haberla presentado con un lapso o con un retraso superior a un año, ¿ok? Independientemente o sin perjuicio del ilícito material, tenemos acá, fíjese, que la unidad tributaria aplicable es la unidad que estaba vigente al momento de la aplicación de la multa, que multiplicada por las 150 unidades tributarias que como pena contempla la disposición respectiva, me arroja un resultado en bolívares de 7.500 bolívares. Por supuesto, al CENIAT estos números tan subestimados en cuanto a la desactualización terrible, porque la unidad tributaria no se ajusta de manera sincera, les estaba haciendo perder el efecto disuasivo a las sanciones en el código anterior. ¿Para qué es una sanción? Una sanción es un instrumento no solamente represivo, sino se entiende en materia de derecho penal que las multas o las penas tienen propósitos diversos. No solamente el propósito o la finalidad castigadora o represiva, sino también el efecto disuasivo, donde el que está alrededor de la persona que ha sido sancionada o ha sido penada o ha sido castigada, cuando se le ocurra medianamente incurrir en algo similar, simplemente se retraiga y diga, oye, no, porque este se lo llevaron preso 30 años por hacer esto, yo mejor me recojo, me abstengo y organizo mi comportamiento de manera tal que se vaya bien lejos de lo que es esa conducta antijurídica y culpable. Ese es el efecto disuasivo que tiene la multa, que tiene la pena. Castigo para regenerar al incumplidor y hacia afuera, como mecanismo de que los demás vean que en caso de incumplimientos, ese es el destino que les espera. Entonces, claro, a estos montos de unidades tributarias sobre las que se calculaba anteriormente el Código del 2014, las penas del 2001 y antes del 1994, vamos a darnos cuenta que este efecto disuasivo definitivamente no tenía ningún tipo de justificación. 7.500 bolívares por una sanción de 150 unidades tributarias, el contribuyente pues prefería ser sancionado a estar presentando declaración. Hay otro aspecto que es subyacente a esto y es el tema que comentamos inicialmente, que es que la administración tributaria no tiene capacidad de respuesta para fiscalizar al universo de contribuyentes, de manera que esa fiscalización se queda como que en el arranque, porque la única forma de yo saber si efectivamente este contribuyente me está reportando realmente sus ingresos o no es a través de una auditoría, cosa que no la puedo hacer porque ni tengo personal calificado que pueda llegar a ello, de tal manera que hay una urgencia en recaudar dinero. ¿Cómo se resolvió la urgencia? Bueno, mire, vamos a hacer aquí como que no nos interesa mucho el asunto recaudatorio, vamos al aspecto punitivo, y en el aspecto punitivo se crearon esta forma de calcular
o esta forma de esta unidad de cálculo de las multas sobre la base de las tantas veces el monto mayor de la moneda más cotizada en el Banco Central de Venezuela. Vamos al mismo ejemplo que tenemos acá, sanción de multa de código 2020, donde la cuantía se mantuvo igual, ¿ok? Pero lo que me va a modificar y lo que me va a generar auténtico ruido va a ser la unidad de cálculo sobre la que yo actualizo esa multa de 150 unidades tributarias antes, ahora 150 veces la moneda de mayor valor cotizada por el Banco Central. Cuando se preparó este material, fue para una actividad en febrero de este año, el cálculo era del tipo de cambio del día del euro, era de 79.627 bolívares con 85 céntimos. Fíjense que una pena pecuniaria que con vigencia 2014 era fácilmente detectable en 7.500 bolívares, hoy a la fecha, insisto, en que se preparó el material del euro que estaba vigente y publicado por el Banco Central ese día, alcanzaba una multa de 11.944.177,50. Imagínese usted que su declaración de impuestos que usted presentó fuera del año, usted arrojó un impuesto a pagar de 2 millones de bolívares, de 500.000 bolívares. Fíjese el alcance y la cuantía de esta sanción de multa por ese incumplimiento de ese deber formal. Y ya vamos a ver cómo es el tratamiento en el caso del incumplimiento de los deberes materiales. Fíjese que el incremento lineal, por lo menos a la fecha en que, insisto, se prepara el material, es un incremento lineal en todas las multas equivalente a un 1.593% sobre lo que se venía manejando con fundamento en la unidad tributaria de 50 bolívares. Continuamos. En el caso de los ilícitos materiales, tenemos que acá se modifica el artículo 115, numeral tercero, correspondiente al enteramiento tardío de las cantidades retenidas o percibidas. Yo supongo que alguno de ustedes ha sido objeto de notificación de esas multas por ilícitos materiales del enteramiento tardío de 3.000, 6.000, 15.000 unidades tributarias. Ya vamos a hablar de eso. Tenemos que en el Código del 2014 la multa por enteramiento fuera del plazo de las retenciones efectuadas era del 5% de los tributos no enterados por cada día de retraso hasta un máximo de 100 días. Si el retraso superaba esos 100 días, ya la multa vendría a ser el 1000% más la pena privativa de libertad. Eso era lo que estaba establecido en el Código del 2014. En el Código del 2020 tenemos que si el enteramiento ocurre con ocasión de una fiscalización o verificación, independientemente del lapso de 100 días, vencido o no que sea en los 100 días, se impondrá la multa de 1000% más la pena restrictiva de libertad. En el caso de la defraudación tributaria, tenemos que estos casos sancionados con pena restrictiva de libertad se va a extinguir si el infractor aceptaba la determinación que hubiera realizado la administración y hubiera pagado el monto en forma total dentro del plazo de 25 días hábiles notifica la respectiva resolución de sumario. ¿Qué tenemos acá? Se deducía que la única forma en el Código 2014 que usted le podían imputar la defraudación tributaria en un procedimiento de fiscalización y auditoría. ¿Por qué? Porque es el único procedimiento de acuerdo con el cual la administración puede realizar determinación tributaria y donde es el único procedimiento en el cual se abre el lapso del sumario administrativo. Implicaba en consecuencia que por deberes formales, por verificación de deberes formales, bajo ningún respecto se podía imputar ilícito de defraudación porque el presupuesto de procedencia del ilícito como tal establecía unas condiciones objetivas, las cuales tenían que cumplirse de manera concurrente para que efectivamente pudiera darse este tema del ilícito de la defraudación tributaria. ¿Qué pasa en el Código del 2020? En el Código del 2020 aquí se recortan los plazos. Fíjense ustedes que señala de manera literal ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad a lo que se refiere en numerales 1, 2 y 3 de este artículo. Se va a extinguir la acción solo si el
infractor admite los hechos. Aquí estamos haciendo a un lado la presunción de inocencia, y aquí está dando por sentado que el contribuyente, por supuesto, es culpable y no se le da derecho a defenderse, y paga dentro del lapso de 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Observe usted que no se le están dando los 25 días que dispone el contribuyente para recurrir, sino que se le está recortando este plazo a los 10 días hábiles para que se extinga la acción penal. El monto total de la obligación debe pagarlo con sus accesorios y sanciones, que ya viene sancionado, aumentada en un 500%. Fíjense cómo es de riguroso en comparación con el 2014 el tema de la defraudación tributaria. Ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad, numerales 1, 2 y 3. Anteriormente se extinguía cuando el infractor aceptaba la determinación, pagaba la totalidad de lo determinado dentro de los 25 días hábiles de notificar la resolución de sumario. Acá no me dicen qué tipo de resolución es, fíjense, y ya les voy a decir por qué en cualquier procedimiento puede haber defraudación y no es privativo del procedimiento de determinación y fiscalización. Y tenemos estos supuestos de procedencia: tiene que pagar el monto total de la obligación, accesorios y sanciones dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. No es una resolución de sumario, y por añadidura se va a extinguir además con esta nueva condición, donde las sanciones van a estar aumentadas en un 500%. Continuamos. Vamos a las facultades, atribuciones y funciones y deberes de la administración tributaria, que también sufrieron algunas modificaciones en esta reforma del Código 2020. En este nuevo código. En el numeral 15, el artículo 131, se ordena el reajuste de la unidad tributaria previa autorización del presidente de la República, que se suprime acá: ejercer en nombre del Estado la acción penal correspondiente a los ilícitos tributarios penales, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio Público. Esto fue un pelón que se echaron en el 2014, en el 2001, porque quien tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal en este país es el Ministerio Público. No podían desmembrar ese poder único del fiscal del Ministerio Público, que viene regulado en la Constitución hasta la Ley Orgánica de la Fiscalía. No lo pueden fraccionar en distintas autorías del ejercicio de ese poder. De tal manera que en esta oportunidad aprovechó quien hizo este decreto constituyente para suprimir este numeral 22. Tenemos en el caso de la posibilidad de pago de monedas extranjeras. Ya vamos a revisar si es en petro, si es en moneda extranjera, por qué y a cuenta de qué existe esto acá. Mucho se ha dicho en relación a la posibilidad de pagar impuestos en moneda extranjera o en petros. Hubo unas normativas un poco confusas el año pasado. Sin embargo, así como se generó la confusión, pues así simplemente dejaron de ser comentadas, porque por supuesto le falta piso jurídico al tema del pago de impuestos en moneda extranjera, que solamente se admite para impuestos de aduanas, en el caso de las tasas de almacenamiento, y entiendo que para empresas que se dedican a eso y normalmente extranjeras. Como quiera que sea, en el Código 2020 nosotros tenemos unas nuevas modalidades que ha pretendido implementar el Ejecutivo Nacional, como es el tema del pago de obligaciones con petros. Ahora bien, el sistema tributario no está adecuado al asunto. Sin embargo, en este Código 2020 se establece la posibilidad de que la base imponible de los créditos de carácter tributario se expresarán y pagarán en bolívares. Eso como regla general. Ahora, la excepción a la regla es excepciones que establezca el Banco Central de Venezuela a requerimiento del Ministerio de Competencia en materia de finanzas. Deja el piso legal que se exigía en el Código 2014 para poder aceptar este tipo de pagos en monedas distintas a la moneda de curso legal. Observen que en el Código 2014 se establecía la excepción a la regla de la manera siguiente. No obstante, la ley creadora del tributo, o en su defecto el Ejecutivo Nacional, ya venían ejecutivizando este tipo de mecanismos, no puede establecer supuestos en los que se admite el pago de los referidos conceptos en moneda extranjera. Aquí venían de una negatividad
amparado en norma legal, aquí vienen con la posibilidad directamente con el Ejecutivo Nacional, sin pasar por el tema de la norma legal que pueda darle sustento a esto. Simplemente lo va a establecer el Banco Central y siempre que lo pida el Ministerio con competencia en materia de finanzas. Ejecutivo Nacional, Banco Central. En cuanto a los deberes de la administración tributaria, y esto es necesario mencionarlo, aunque no es, creo que lo tenemos acá, es como a título de caracterizar a la administración o al Ejecutivo Nacional como una dependencia que se ocupa de la inclusión. Sin embargo, la práctica, sabemos, nos dice otro tipo de cuestiones. En este caso, establece obligación, deber para la administración de considerar mecanismos adecuados que aseguren el acceso a personas discapacitadas, no solamente a las oficinas, sino también a los medios de información de los que dispone la administración tributaria. Aquí podemos entender mecanismos en sus páginas web, mecanismos y aplicaciones en teléfonos inteligentes, accesos cómodos para personas en sillas de ruedas, discapacitados, información para ciegos, información para cualquier tipo de discapacidad. La idea es precisamente que todo aquel que necesite tener acceso a la información, pues la administración tributaria se encuentra en el deber de proveer los mecanismos válidos y aptos para que no quede ninguna persona con discapacidad al margen de lo que serían las nuevas normativas y los mecanismos de los que dispone la administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones. Vamos a pasar ahora rápidamente a el procedimiento de verificación y los diversos cambios que hubo en este código nuevo a partir del 29 de enero. Veamos. En el caso de la verificación de deberes formales, nosotros sabemos que existen dos tipos de procedimientos fundamentales que son la columna vertebral de la actuación de la administración tributaria: las verificaciones de deberes formales y los procedimientos de fiscalización y determinación que establece el propio código. En el caso de la verificación y en el caso de la fiscalización, ambos, como todos sabemos, pues tienen unas finalidades distintas. La verificación presupone una revisión somera, superficial, sin entrar al detalle de la existencia, verificación de la certeza, exactitud y autenticidad de los datos que usted reporta en sus declaraciones. Simplemente en una verificación nosotros verificamos, como su nombre lo indica, el cumplimiento o no de los deberes formales, sin emitir juicio sobre el alcance y cuantía de la obligación, sobre si efectivamente esta está determinada conforme a lo que debe ser, o más allá de ello, si esa declaración que reporta una obligación de pago está preparada sobre la base de elementos e información fidedigna y veraz de la que reposa en los archivos del contribuyente. Vamos a hablar primero acá de la verificación. La auditoría es otra cosa. La auditoría sí llega al fondo del asunto, sí llega a determinar si realmente el ingreso que usted reportó es exacto, es verdadero, es real, lo mismo que los costos, gastos o créditos fiscales que usted reporta en su declaración. Es la única forma a través de la cual en sustancia se pueden rechazar costos o gastos por efectivamente no haberlos realizado el contribuyente, o créditos fiscales que definitivamente no existen. Y ello, por supuesto, tiene una incidencia directa en la modificación del alcance y cuantía de la obligación tributaria que usted haya declarado en la declaración del ejercicio que está siendo objeto de fiscalización. Vamos a hablar de la verificación de los deberes formales. En términos generales, en el Código del 2014 se establecen sanciones mediante resolución que se notifica al contribuyente responsable de acuerdo con las disposiciones del Código del 2014. El encabezado del artículo en el 2020 es igual, pero como les hacía mención hace un momento atrás cuando hablamos un poquito sobre la defraudación, vamos a darnos cuenta que en verificación también es posible a partir de 2020 que estos elementos que presupongan la comisión de ilícito de defraudación puedan venir reflejados en un proceso de verificación. Tan es así que se estipula un nuevo párrafo en los que podemos señalar, fíjese cómo está redactado, que en los casos en que existieran elementos que presupongan la comisión de algún ilícito tributario sancionado con pena restrictiva de libertad, ergo,
se puede detectar esto en una verificación. Continúo con la lectura. La Administración Tributaria, una vez verificada la notificación de la resolución de imposición de sanción, enviará de forma inmediata copia certificada del expediente al Ministerio Público a los fines del inicio del proceso penal correspondiente. Observen ustedes que acá el envío, por supuesto, es al día siguiente, ¿ok? De verificar la notificación. Por supuesto, aquí debemos entender que el contribuyente, dentro de los primeros 10 días después de notificada esta notificación y acogiéndose a lo que veíamos en la disposición respectiva comentada precedentemente, de que él puede aceptar la comisión del ilícito, pagar todo lo que se le impute en esa resolución, más el 500% de las sanciones y ajustes, como vimos en su momento. Eso sería lo único de ocurrir, que evitar el envío de forma inmediata al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque fácil, el contribuyente, habiendo aceptado en 10 días, no en los 25 de que se dispone legalmente para recurrir, y pagado el recurso, la resolución, con eso extingue el inicio de la acción penal, como veíamos anteriormente. Continuamos. En el procedimiento de fiscalización y determinación, fiscalización y auditoría en materia de precio de transferencias, pudiera la administración determinarme existencia de indicios de defraudación para poder someter al contribuyente a estos abusos que están legalmente contemplados en norma. Totalmente fuera de contexto, porque ya acá le están dando por sentado al contribuyente que más que un indicio es una sanción de culpa, y por esa razón, como ya usted está imputado por un delito sancionado con pena restrictiva de libertad en materia tributaria, cuyas acciones son imprescriptibles, ¿ok? Es por eso, entiendo yo, que el Código Tributario, el que hizo esto, determinó que no cabía aquí, bajo ningún respecto, la caducidad del plazo, porque al estar imputado el delito, sea administrativa, cosa que no es lo legal, pero así lo está interpretando la Administración Tributaria, estas acciones no pueden ser objeto de imprescriptibilidad. Cabe preguntarse, por supuesto, el efecto a nivel de prescripción del ejercicio o de los ejercicios fiscalizados. Mientras esto esté así, está suspendida o está interrumpida la prescripción. Luego vamos a hablar en relación al asunto. Tenemos acá una visual del procedimiento administrativo según cómo se nos va presentando en condiciones normales. A título informativo, tenemos acá cómo es en teoría el procedimiento. Providencia administrativa: tiene que notificarse en el domicilio del contribuyente. En otro orden hablaremos sobre las notificaciones electrónicas. Se formula requerimiento de información, se otorga plazo para que pueda ser respondido. Se recibe información, se levantan actas, se hace constar. Hoy en día la Administración Tributaria está muy relajada con esto, porque como un mecanismo de presión al contribuyente para llegar a un arreglo favorable a ambas partes y no llegar al acta de reparo, notifican las providencias y el requerimiento el mismo día, y cuando el contribuyente trata de notificar, de consignar la información que le están pidiendo, simplemente la administración como práctica ha establecido que no levanta acta, se hace constar, violentando por supuesto la formalidad del procedimiento administrativo, que es estrictamente escrito y donde el contribuyente tiene el legítimo derecho de que se le reciban las informaciones que por supuesto la administración le está pidiendo. Tenga en cuenta que si usted no se pone insistente en el hecho de que le levanten su acta, se hace constar, y usted está consignando información en ese expediente, puede haber alteración de cualquier cosa con la que le puedan levantar más adelante una sanción. Usted puede haber consignado documentación y la administración, al no haberle suministrado a usted el comprobante formal donde consta la recepción de los datos, perfectamente puede venir a sancionarlo más adelante, puesto que no hay acta en el expediente donde conste que usted efectivamente consignó lo que le estaban pidiendo. Eso le puede conllevar sanciones de tipo pecuniario, le puede conllevar clausuras de establecimiento, y peor aún, le puede dejar a usted la posibilidad de que el fiscal, de manera extraordinaria, trate de negociar con usted para evitarle, entre comillas, el levantamiento del reparo.
siempre va a ser más barato que usted se deje levantar el reparo. Y siempre va a ser más correcto y más honesto. Notificado que sea esto, ¿ok? Debería venir el acta de reparo. Si hay objeciones, se levanta el reparo. Si no hay objeciones, se levanta el acta de conformidad, a la cual usted también tiene legítimo derecho de que le sea notificada por escrito. Nada de mensajes de texto, nada de WhatsApps, nada de correos electrónicos donde usted pueda sentirse coaccionado a que tiene que ir porque si no lo van a cerrar. No. Luego vamos a hablar del domicilio electrónico y cuáles son los bemoles que tiene esto y la manera un poco bizarra de cómo la administración lo está manejando para tratar de llevar al contribuyente a su terreno de manera inadecuada y de manera un poco al margen de la legalidad. Notificar que es el reparo, tenemos los 15 días del allanamiento, los 25 para presentar descargos, que vemos que ya tenemos 25, 5 meses o 15 días, según corresponda. Y luego tenemos acá el plazo del vencimiento de los descargos, el plazo para que la administración dicte y notifique la resolución de su año. 1 año para normales, 2 años para precio de transferencia, 180 días hábiles para reparos donde haya indicios de defraudación. Contribuyente paga a fin del procedimiento, el contribuyente puede recurrir en jerárquico contencioso, o puede darse el caso que el contribuyente a la final ni paga ni recurre, en cuyo caso ya esto queda totalmente definitivo y firme, y lo que corresponde es la acción de la administración a los fines de lograr recuperar el crédito tributario contenido en esas resoluciones. Continuamos. ¿Cuáles son estos indicios de defraudación? ¿Y por qué yo les digo a ustedes que en cualquier procedimiento de fiscalización de cualquier tributo y de cualquier materia pueden estar presentes estos indicios de defraudación? Declarar cifras, deducciones o datos falsos u omitir deliberadamente hechos o circunstancias que incidan en la determinación de la obligación tributaria. Para determinar la falsedad o una omisión deliberada, debe haber unos análisis y debe haber un procedimiento de fondo de donde se pueda deducir fielmente, primero, que hubo falsedad en los datos. De una verificación es difícil, porque una verificación va sobre la base de una responsabilidad objetiva que se sustenta en la culpa. Yo puedo haber omitido algún hecho o circunstancia, pero no hay forma y manera que a raíz de ese procedimiento formal se pueda determinar que hubo deliberación en esa acción o intencionalidad latente o por lo menos materializada de que esa información haya sido omitida bajo esos parámetros. De tal manera que esta declaración de cifras, deducciones o datos falsos es un poco cuestionable que pueda realizarse en un procedimiento de verificación. La falsedad del dato implica que yo puedo encontrar en un procedimiento de verificación que hay ingresos declarados por debajo de lo que eran, pero o ingresos que no se corresponden. Pero ¿qué ocurre? Para yo como fiscal dejar por sentado que hay una falsedad en el ingreso, debo haber hecho un cruce de información, debo haber buscado información a terceros, debo haber revisado en profundidad cuentas de bancos y otros tipos de elementos que me den la certeza de que lo que el contribuyente me declaró no se correspondía. Ese tipo de análisis, ese tipo de mecanismos se emplean no en una verificación de derecho formal. Yo puedo verificar una declaración de impuestos, pero el tema de la verificación como procedimiento tributario es que yo, para poder llegar a cualquier ajuste, no debo salir del cuerpo mismo de dicha declaración, porque el ajuste que voy a hacer a esa declaración tiene que venir dado efectivamente de los datos contenidos en esa declaración. Errores materiales, errores de cálculo, pero nunca errores orientados a la falsedad, a la inexactitud, a la inexistencia o a demostrar que hubo intención por parte del contribuyente para declarar por debajo. Ahora bien, en lo que tenemos, póngase usted que lo están verificando en el contenido de su declaración. Póngase usted que por X o Y circunstancia usted tuvo un error de cálculo o entre tanta
modificación, entre tanta reconversión, entre tanta unidad tributaria, usted tuvo un error que es perfectamente válido. Ahora bien, ese error que me genera un error material en mi declaración, me lo va a tomar la administración tributaria en el orden actual de cosas como un indicio de defraudación en un proceso de verificación. Por eso es que hay que estar muy atentos y hay que ser muy cuidadosos de lo que nosotros colocamos en nuestras declaraciones, porque sin duda alguna la administración viene con todos los hierros. ¿Ok? No emitir facturas u otros documentos obligatorios o emitirlos en medios distintos a los autorizados por la administración tributaria. Aquí es una condición objetiva de punibilidad lo que hay y es válida. Aquí sí estamos completamente de acuerdo con esto, porque sin duda alguna el hecho de la no emisión de la factura o el hecho de no emitir cualquier otro documento obligatorio, porque lo establece la administración tributaria y que son los soportes formales de la certeza de nuestro ingreso, en efecto constituye una presunción de defraudar, pero no un indicio. El indicio es: se cometió y usted está incurso, probablemente, con alta posibilidad. Pero a diferencia de la presunción, el indicio no le permite a usted, por lo menos mientras se lo están imputando, cambiarle la naturaleza, porque la presunción no cabe inicialmente. No sé si me siguen con relación a ello. Emitir o aceptar facturas u otros documentos cuyo monto no coincida. Por supuesto, porque aquí tenemos un efecto inverso. Si aquí no emitir factura es para disminuir el ingreso, aquí, si yo acepto facturas con montos no coincidentes con los de la operación real, aquí yo estaría afectando mis costos, mis gastos o mis créditos fiscales. Y eso también tiene una incidencia directa y puntual en el ingreso que se reporta y en la cuota tributaria que yo debo pagar a la administración tributaria. Por supuesto, aquí hay realmente, de forma objetiva, una presunción de defraudar. Pero ojo, aquí al contribuyente se le está reconociendo que es defraudador sin que se aperture la posibilidad de que esa presunción, que no es tal sino que es un indicio, sea desvirtuada por cualquier mecanismo. En el caso del ocultamiento de mercancías o efectos grabados o productores de renta, por supuesto, porque en este sentido, estas mercancías o estos efectos grabados van a tener una incidencia directa en el monto de el ingreso que yo voy a reportar y sobre cuya base se me va a determinar el impuesto resultante. No requiere mayor explicación y en ocasiones estas mercancías que se ocultan a veces constituyen delitos de otra índole. No en materia tributaria, puede llegar a haber contrabando, puede haber acaparamiento, especulación, etcétera, y por esa razón se coloca en este decreto constituyente como un indicio de defraudación. Sin embargo, allí también cabría, porque siempre va a caber la posibilidad de que el contribuyente pueda demostrar su inocencia. Recuerden aquello que está previsto en la Constitución vigente, según lo cual todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Acá no, acá el indicio ya está representando un tema de que ya usted es defraudador. Yo voy con todo con la defraudación y después se verá que se determina, dejando no la posibilidad de que usted se descargue o desvirtúe dichas imputaciones en el procedimiento administrativo, sino ya de una vez haciendo la remisión expresa al Ministerio Público, que es donde usted va a dilucidar el tema de la intencionalidad o no en cuanto a los hechos que se le están imputando como indicios de defraudación. Utilizar dos o más números de inscripción o presentar certificados de inscripción e identificación falsos o adulterados en cualquier actuación que realice ante la administración tributaria o en los casos en que se le exija hacerlo. Igualmente, acá tenemos, por supuesto, un elemento objetivo, muy objetivo, porque nadie que no tenga intención de defraudar no va a estar utilizando un RIF que no corresponde. No obstante lo cual, por muy cuestionable que sea ese elemento para usted hacer inducir en fraude a la administración, igualmente usted tiene, por muy defraudador que sea, usted tiene derecho a defensa. Llevar dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos, por supuesto, esto, primero, es deliberado, porque nadie
va a estar llevando doble contabilidad, salvo los casos en los cuales por mandato expreso de la norma yo deba llevar contabilidad en criptoactivos, porque allí por supuesto voy a tener 2 juegos de libros, cómo no, pero es por mandato expreso de una norma que me impuso tal deber. Ahora, esto se refiere a 2 juegos de libros con distintos asientos para una misma contabilidad, pero no necesariamente que tenga uno en criptos y uno en bolívares. En el caso de la emisión o aceptación de facturas cuyo monto no coincida, que se me había olvidado y disculpen que retroceda, esto solamente es posible hacerlo o determinarlo en una auditoría. En el caso del ocultamiento de mercancía o efectos grabados, se puede hacer en una verificación. Recuerden ustedes que los fiscales, por mandato expreso del código y en el ejercicio de las atribuciones que les son propias, tienen derecho a revisar depósitos, almacenes, etcétera, y determinar lo que hubiere lugar. Total que esto es perfectamente posible que sea en una verificación. Sin embargo, somos del criterio que estos indicios de defraudación en modo alguno pueden imputarse en un procedimiento de verificación, por lo que implica y por la forma que representa en cuanto al procedimiento la posibilidad de que el contribuyente pueda desvirtuarse del contenido de las aseveraciones que se efectúan, y porque en verificación de deberes formales lo que está en juego, lo que está en cuestión es una responsabilidad de tipo objetiva, donde la intencionalidad no forma parte del incumplimiento no de las sanciones que allí se determinen. Utilizar 2 o más números de inscripción o presentar certificado de inscripción también puede ser posible tanto en verificación como en fiscalización. Llevar 2 o más juegos de libros para una misma contabilidad con diferentes asientos, esto generalmente se detecta en una fiscalización o auditoría, más no en una verificación de deberes formales. Y esto de la remoción del dispositivo de seguridad de las máquinas fiscales sin autorización perfectamente se puede detectar en una verificación de deberes formales. ¿Ok? Y damos acá por reproducidas todas las observaciones que hemos realizado acerca de la inconveniencia de que en una verificación se estén imputando indicios de defraudación. Presentar declaraciones que contengan datos distintos a los reflejados en libros o registros especiales. Esto, como indicio de defraudación, ya habíamos comentado anteriormente lo inconveniente que resulta, porque puede ser un error de dedo, puede ser un error de culpa. Dale posibilidad al contribuyente de que se descargue, de que se defienda. No lo trates como defraudador de entrada, donde le estás determinando ya la culpabilidad, donde ya le estás indicando que esto es un indicio como tal, y que luego tu resolución de verificación de deberes formales vas a Fiscalía y Ministerio Público, donde volvemos a lo mismo. Es probable que yo ese dato lo señalé y lo indiqué como un dato erróneo de dedo o un error de apreciación. Imagínense ustedes estas declaraciones contenidas en datos distintos a los reflejados. Pudiera la administración, en su amplitud de criterios para aplicar todas estas cosas, llevarla al ámbito sucesoral. No me quiero imaginar cuando, de acuerdo con la administración, haya una diversidad de criterios en cuanto a la valoración que usted realice sobre algún activo que está declarando. Imagínense ustedes lo grave de esto. No llevar o no exhibir libros, documentos o antecedentes contables en los casos en que lo exige la normativa, sin duda alguna. Esto es un incumplimiento, un deber formal terrible y grave, que en mi época conllevaba que se abría de manera inmediata la auditoría o la fiscalización para determinar desde qué momento no lleva los libros y para determinar la magnitud de la omisión de los ingresos que se hubieran declarado en su momento. Aportar informaciones falsas sobre las actividades o negocios. La falsedad como figura del derecho civil amerita una serie de mecanismos de comprobación. Si es una falsedad aparente, si es una falsedad real, si la falsedad está contenida en un documento privado, en un documento público. ¿Qué debemos entender por una información falsa? ¿Quién determina la falsedad de la información? ¿Cómo la determina? ¿Cuál mecanismo de juicio se va a implementar para que la información sea establecida como verdaderamente falsa o verdaderamente verdadera, valga la redundancia? La propia administración es un poco así como el lema de la casa Stark en Juego de Tronos: quien dicta sentencia debe blandir la espada. Omitir la presentación de declaraciones exigidas por las normas tributarias, sin duda alguna.
porque si yo estoy omitiendo la presentación de la declaración, por supuesto yo ni siquiera le estoy reportando a la administración tributaria el monto y la cuantía de mis obligaciones para los periodos. De tal manera que, si bien es cierto, hay un procedimiento establecido para poder recuperar la recaudación en caso de omisión de declaraciones, tenga en cuenta el oyente que en todo caso siempre se le debe dar cabida al derecho a defenderse a ese particular. Imagínense ustedes, por ejemplo, ahorita en plena etapa de pandemia, donde se haya omitido la presentación de declaración porque el portal estaba caído, porque no tenía suficiente liquidez para pagar el impuesto resultante, porque no tenías internet, porque no tenías luz en tu casa, porque el AVA se te cayó hace más de un mes y por efecto del aislamiento social tú no podías andar zanqueando para allí para acá para presentar la declaración. Entonces son una serie de cosas que van de la mano con el tipo de actitud de la administración de poca comprensión en relación a la situación país. Como quiera que sea, usted siempre va a tener, en el caso de las situaciones extraordinarias a las que hice mención hace un momento, pues el tema del eximente de responsabilidad por situaciones de alarma, situaciones de caso fortuito que le impidieron en su momento cumplir con su obligación tributaria. Pero no es necesario llegar a eso, y menos aún llegar a eso con una resolución o con un acto administrativo donde de entrada se le está imputando a usted una defraudación cuando realmente habían circunstancias extraordinarias y excepcionales que van a eximirle de responsabilidad en un momento específico. Ahora viene la otra parte: ¿hasta qué punto la administración tributaria va a reconocer esas circunstancias excepcionales? Sabemos que la administración tributaria en la actualidad, en sede administrativa, cuando usted interpone cualquier recurso jerárquico, cualquier solicitud de revisión, la administración tributaria tiende a confirmar el contenido de esos actos. Entonces, evalúe muy bien y, por supuesto, no vaya, como recomendación que le doy a los clientes míos, si usted tiene la certeza de que le van a confirmar el acto, váyase directo a la instancia judicial. Es un poco más costosa, pero es muy probable que le puedan escuchar argumentos jurídicos de fondo que la administración normalmente no toma en consideración, porque la administración tributaria lamentablemente ahorita se maneja con finalidades no de hacer justicia ni de depurar la legalidad no del acto administrativo, sino con finalidades netamente recaudatorias, así sea por la vía de la sanción. Ejercer actividades industriales o comerciales sin la obtención de las autorizaciones correspondientes. Por supuesto, aquí hay un indicio de defraudación, pues normalmente una presunción de defraudar. Vamos a hablar de presunciones. En el caso mío, no me gusta este tema del indicio, porque ejercer una actividad comercial sin la obtención de la autorización correspondiente muchas veces viene de la mano con el hecho de las múltiples alcabalas o trabas que ponen los organismos públicos para autorizar las actividades. Entonces, aquí no estoy justificando el que realiza alguna actividad que está sometida a una permisología previa, sino que muchas veces el hecho de que esto ocurra viene dado precisamente por ese engorroso y complicado trayecto previo para la obtención de permisologías que le impone el mismo sistema al contribuyente antes de realizar cualquier actividad. Que se le coloque como un indicio de defraudación, mira, habría que ver, por ejemplo, en materia de actividad económica, impuesto municipal, usted puede no tener licencia para realizar actividad económica, pero si usted viene pagando con sus códigos sin licencia, de los que manejan algunos municipios, pues allí el índice de defraudación quedaría desechado, en tanto y en cuanto la obligación se ajustara a lo que efectivamente el contribuyente tenga. Ahora, cuando se trata de actividades industriales con autorizaciones, como sería, por ejemplo, expendio de bebidas alcohólicas sin la autorización, allí sí estamos hablando de otro tipo de procedimientos y otro tipo de causas, de circunstancias, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el tema de la licencia en consumos específicos implica que se asegura la administración de permitir el ejercicio de actividad previa garantía de cumplimiento de deberes sanitarios, fitosanitarios o ambientales. Por esa razón se incluye esta situación, este punto en estos indicios de defraudación. Tenemos como indicio el utilizar mercancía, productos o bienes objeto de incentivos fiscales para fines distintos de los que correspondan. Por supuesto, porque si usted tiene un producto o bien objeto de un incentivo fiscal,
el fin distinto al que corresponde, eventualmente le está generando una renta, una ganancia, una utilidad que probablemente usted no esté reportando. Pero de una verificación es difícil que usted le llegue al alcance de que esté reportando una utilidad o ganancia. Volvemos a la misma pregunta: ¿es válido un procedimiento de verificación para imputar este indicio de defraudación a quien esté inmerso en esto? Aquí simplemente te dicen: tú eres culpable, demuestra lo contrario, cuando el deber ser es al revés. Todo el mundo se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Utilizar indebidamente sellos, timbres, precintos y demás medios de control, así como destruirlos o alterarlos, tiene la misma esencia de los indicios que estamos comentando inmediatamente en las líneas atrás. Esa situación que hemos planteado con relación a los indicios de defraudación es muy delicada. Es muy delicada y luego vamos a ver en una presentación distinta aparte cómo va a ser esto en términos generales en la realidad, en la aplicación del procedimiento, y qué mecanismos de defensa usted como contribuyente puede utilizar y de los que debe disponer para evitar cualquier abuso por parte de la administración tributaria. Tenga en cuenta el contribuyente que muchos de estos indicios de defraudación conllevan penas de clausura, y muchos de estos indicios de defraudación van a ser utilizados por fiscales inescrupulosos que le van a pretender imputar cualquier cosa de esta con fines particulares para poder, entre comillas, negociar el tener que evitarle a usted la aplicación de las multas. Luego hablaremos al respecto, y tengamos en cuenta que lo ideal es no estar negociando con fiscales, señores. Lo ideal es: administración, impóngame la multa, que yo me defiendo. Pero más ideal de todo es llevar las cosas bien hechas. Evitar en lo posible que la administración tributaria por quítame esta pajita, vulgarmente hablando, le pretenda a usted imputar estos indicios y permitirle a fiscales inescrupulosos estar cobrando vacunas para, entre comillas, regularizarle a usted tales situaciones. Luego conversaremos en relación a ese asunto. Vamos a hablar del control posterior tributario contra resoluciones firmes en sede administrativa. Y aquí vamos a hacer un stop en relación a la comparación que vamos a hacer de esto con un mecanismo extraordinario del que dispone usted como contribuyente para recurrir extraordinariamente a algunos actos administrativos que hayan quedado firmes. Esto que tenemos acá es totalmente novedoso y es lo que nosotros hemos llamado la refiscalización. Está previéndose en el Código 2020 la posibilidad de realizar actuaciones de control posterior sobre resultados de un procedimiento de verificación o fiscalización y determinación cuando veamos acá los supuestos de procedencia. Por causa sobrevenida, tenga conocimiento de hechos, elementos o documentos que de haberse conocido o apreciado hubieran producido un resultado distinto. O cuando existan elementos que hagan presumir que el funcionario responsable del procedimiento se encuentre incurso en delito de corrupción propia previsto en el artículo 62 en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Fíjense que esto le posibilita a la administración tributaria, aquí en el numeral 2, cuando existan elementos que hagan presumir que el funcionario se encuentre incurso. O sea, no basta que haya sentencia definitiva, sino que de repente, póngase usted, la administración tributaria le determinó un acta de conformidad en un procedimiento de fiscalización y auditoría. Pero el funcionario está presuntamente incurso. Eso le va a dar cabida a la administración de que le vuelvan a revisar sobre los elementos ya fiscalizados y sobre los elementos ya auditados con anterioridad. Y luego, en el numeral primero, cuando aparezcan otros elementos o documentos que de haberse conocido o apreciado vienen producir un resultado distinto, siempre va a haber posibilidad de que lo vuelvan a refiscalizar. Porque aunque las fiscalizaciones son parciales y aunque había
una prohibición expresa de ley de estar fiscalizando aquello sobre lo cual ya había habido pronunciamiento previo por parte de la administración. Esto le va a permitir a la administración tributaria, un mecanismo peligrosísimo, de irle revisando a cada momento según lo que le parezca a la administración. Es decir, un acta de conformidad nunca va a ser un acta firme que le va a dar garantía a usted de que ya usted fue fiscalizado y lo van a dejar tranquilo. No, esa acta de conformidad, si hay alguno de estos dos elementos presentes, van a dar pie para que la administración tributaria vuelva a realizarle control posterior sobre resultados de esos procedimientos. En ejercicio de la potestad de control posterior tributario, la administración puede anular actas y resoluciones que ya se encuentren firmes de sede administrativa. Y, por supuesto, puede realizar y llevar a cabo facultades de fiscalización y determinación, debiendo respetar el derecho de defensa y el debido procedimiento del contribuyente. Eso se asemeja mucho a un mecanismo de defensa que tenía, o que todavía sigue teniendo el contribuyente, que es el recurso extraordinario de revisión, pero tiene sus bemoles. Fíjense la diferencia entre unos y otros. El recurso extraordinario de revisión, al igual que la figura que comentamos anteriormente de la facultad de control posterior, procede incluso a contratos, precede contratos administrativos firmes. Aquí puede proceder incluso contratos firmes. ¿En qué casos procede el recurso? Fíjese que el contribuyente dispone de un lapso dentro del cual él debe presentar su recurso de revisión extraordinario, 3 meses siguientes, en la facultad de control posterior, en cualquier tiempo. ¿Contra qué casos procede el recurso? De acuerdo con el 256, actos administrativos firmes contra los cuales no cabe ya recurso alguno, a diferencia de aquello que permite, aún contra casos firmes y no firmes, llevar a cabo esa facultad y ese control posterior. Aquí va a haber resolución motivada. En el anterior no se dice bajo qué premisa va la administración tributaria a ejercer esa inspección, ese control posterior. Si va a dictar una resolución con fundamento para darle cabida al contribuyente que se defienda, no se sabe bajo qué parámetros se va a llevar a cabo esa refiscalización. Consideraciones finales. Ya para concluir, vamos a tener en cuenta los siguientes elementos. Defraudación y verificación de deberes formales, igual ante el dolo y ante la culpa, pareciera que sí, es lo que tenemos vigente en este código de 2020 en materia de imposición de sanciones. El carácter definitivo de los actos de procedimiento de fiscalización y determinación no va a ser necesario para que la administración tributaria lleve a cabo refiscalizaciones, lo que sí se pide que sea firme para el recurso extraordinario de revisión. ¿Cómo quedan las anteriores sanciones? Con el régimen nuevo, vea la disposición transitoria que establece no retroactividad del régimen sancionatorio. Todo aquello que fue sancionado conforme al código del 2014 no puede ser convertido a las unidades estas nuevas de cálculo de sanciones por moneda de mayor valor cotizada según el Banco Central.